Alejandro Cortés regresó a casa sin avisar. Al abrir la puerta, quedó paralizado. Isabela jugaba con sus 3 hijos. Nicolás, Andrés y Mateo reían como nunca antes. Pero lo que Alejandro escuchó cuando ella no sabía que él estaba allí, revelaría un secreto devastador. Alejandro Cortés apretó el volante de su Mercedes negro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El teléfono seguía sonando en el asiento del pasajero, vibrando con insistencia contra el cuero italiano. Era la 10ª llamada de su socio en menos de una hora, pero Alejandro no tenía intención de contestar. Por primera vez en 15 años de carrera empresarial implacable, había tomado una decisión que desafiaba toda lógica de negocios: cancelar la reunión más importante del año y regresar a casa en medio de un miércoles ordinario. La autopista se extendía frente a él como una cinta gris bajo el sol de la tarde. Normalmente, este trayecto lo hacía los viernes por la noche, exhausto después de una semana de decisiones que movían millones, de negociaciones que determinaban el futuro de cientos de empleados. Pero hoy era diferente. Hoy había despertado en su suite de hotel de 5 estrellas en Madrid sintiendo un vacío en el pecho que ninguna cifra en su cuenta bancaria podía llenar. La llamada había llegado a las 6 de la mañana. La voz de su hijo Nicolás al otro lado de la línea, pequeña y quebrada, diciéndole que no quería que papá se fuera tanto tiempo, que Andrés había llorado toda la noche, que Mateo no quería comer. Alejandro había intentado calmarlos como siempre, prometiendo regalos espectaculares a su regreso, hablando de los parques de diversiones a los que irían. Pero entonces Nicolás había dicho algo que lo atravesó como un cuchillo. «Papá, ¿por qué Isabela nos quiere más que tú?» Esas 9 palabras habían destruido la fachada perfecta que Alejandro había construido cuidadosamente durante los últimos 2 años. Desde que Valeria, su esposa, había decidido que la maternidad no era para ella y los había abandonado por una vida de libertad y autodescubrimiento en algún ashram de la India, Alejandro había compensado su ausencia con dinero. Mucho dinero. La mejor casa, los mejores juguetes, la mejor educación. Y por supuesto, la mejor empleada doméstica que el dinero pudiera contratar. Isabela Santos había llegado a su vida hace 18 meses a través de una agencia de empleo de élite. Su currículum era impecable. Referencias brillantes, experiencia con niños, discreción absoluta. Pero lo que había sellado su contratación fue algo en sus ojos durante la entrevista. Una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la eficiencia fría de las otras candidatas. Alejandro había pensado que esa calidez sería buena para sus hijos. Nunca imaginó que esa calidez revelaría su propio fracaso como padre. El Mercedes tomó la salida hacia su vecindario exclusivo, las mansiones comenzando a aparecer entre los árboles perfectamente podados. Alejandro vivía en una de las zonas más caras de la ciudad, donde cada casa era un monumento al éxito financiero de sus dueños. Su propiedad ocupaba media manzana. 10.000 metros cuadrados de jardines diseñados por paisajistas premiados, una piscina olímpica, una cancha de tenis y una casa de 2 pisos con más habitaciones de las que realmente necesitaban. Mientras se acercaba a la entrada principal, Alejandro notó algo inusual. Normalmente, la casa parecía silenciosa, controlada, casi museística en su perfección. Pero hoy, incluso desde la calle, podía escuchar algo que hacía que su corazón se acelerara. Risas. Risas infantiles, desenfrenadas, del tipo que sacude todo el cuerpo de un niño y lo hace jadear por aire. Estacionó el Mercedes en la entrada circular y se quedó sentado por un momento, simplemente escuchando. ¿Cuándo había sido la última vez que había escuchado a sus hijos reír así? No podía recordarlo. Las últimas semanas, los pocos momentos que pasaba con ellos antes de que se durmieran, siempre parecían estar callados, casi temerosos de molestarlo después de sus largos días de trabajo. Alejandro salió del coche silenciosamente, dejando su maletín ejecutivo en el asiento trasero. Algo le decía que necesitaba ver lo que estaba pasando antes de anunciar su presencia. Se acercó a la puerta principal, notando que estaba ligeramente entreabierta, y las risas se hicieron más fuertes, mezcladas ahora con una voz femenina que él reconocía inmediatamente como la de Isabela. «Calen más fuerte, guerreros. No van a dejar que una mujer los venza». Alejandro empujó la puerta suavemente y lo que vio lo dejó completamente paralizado en el umbral.
El elegante recibidor de mármol que normalmente estaba impecable había sido transformado en un campo de batalla de juegos. Los cojines del sofá de diseñador de $15,000 estaban apilados creando una fortaleza improvisada. Las alfombras persas estaban arrugadas y fuera de lugar, y en el centro de todo, Isabela y sus 3 hijos estaban en medio de un épico juego de tira y afloja, con lo que parecía ser su corbata de seda de Hermès de $500. Isabela tenía un extremo de la corbata, sus pies descalzos plantados firmemente en el piso de mármol, inclinándose hacia atrás con toda su fuerza. Su uniforme de empleada doméstica, normalmente impecable, estaba desarreglado, su cabello negro escapándose de la cola de caballo. Pero lo que más impactó a Alejandro fue su expresión. Pura alegría, sin reservas, sin la formalidad cuidadosa que siempre mantenía cuando él estaba presente. Del otro lado de la corbata, Nicolás, Andrés y Mateo jalaban con todas sus fuerzas, sus caritas rojas del esfuerzo, gritando instrucciones unos a otros entre carcajadas. «Andrés, jala más fuerte», gritaba Nicolás, sus 7 años haciéndolo el líder natural del trío. «Estoy jalando», respondía Andrés, uno de los trillizos, con la misma determinación. Mateo, el menor de los 3 por apenas 3 minutos, había enrollado la corbata alrededor de su cintura y estaba tirando con todo su peso de 40 libras, sus piernas regordetas resbalando cómicamente en el mármol pulido. 1, 2, 3. ¡Ahora!», gritó Isabela, y deliberadamente se dejó caer hacia adelante, soltando la corbata en el momento perfecto para que los 3 niños cayeran en una pila de risas sobre los cojines detrás de ellos. Alejandro sintió algo extraño en su garganta. Sus hijos estaban rodando sobre los cojines sin aliento de tanto reír, mientras Isabela se acercaba a ellos con las manos en alto como un monstruo de juguete. «El monstruo de las cosquillas viene por ustedes», rugió ella con una voz graciosa que hizo que los niños chillaran de deleite anticipado. «¡No!», gritaron los 3 al unísono, pero era obvio que querían exactamente eso. Isabela se lanzó sobre la pila de cojines, haciendo cosquillas a los 3 niños simultáneamente. Las risas se volvieron casi histéricas, el tipo de risa pura que solo los niños pueden producir, sin inhibiciones, sin preocupaciones, sin nada excepto el momento presente de alegría absoluta. Alejandro se encontró apoyándose contra el marco de la puerta, incapaz de moverse, incapaz de anunciar su presencia. Había algo en esta escena que era tan crudo, tan real, tan lleno de vida que se sentía como un intruso en su propia casa, como si estuviera viendo un mundo al que no pertenecía, un mundo donde sus hijos eran verdaderamente felices. Después de varios minutos de cosquillas y risas, los niños finalmente se colapsaron en un montón agotado. Isabela se sentó junto a ellos, igualmente sin aliento, su espalda apoyada contra el sofá de diseñador que ahora estaba medio desarmado. «¿Se rinden?», preguntó ella, todavía jadeando. «Nunca», declaró Nicolás, pero su sonrisa somnolienta contradecía sus palabras valientes. «Isabela», dijo Mateo, su voz pequeña pero clara en el súbito silencio, «¿puedes quedarte para siempre?». La pregunta inocente atravesó a Alejandro como una bala. Vio cómo la sonrisa de Isabela vacilaba por un momento, como sus ojos se llenaban con algo que parecía ser tristeza mezclada con ternura. «Pequeño Mateo», ella respondió suavemente, acariciando su cabello rubio. «Yo estoy aquí mientras ustedes me necesiten». «Pero mamá dijo que iba a estar aquí para siempre y luego se fue», intervino Andrés, su voz llevando una madurez que ningún niño de 7 años debería tener. «¿Tú también te vas a ir?». Alejandro sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Se había convencido de que sus hijos eran demasiado jóvenes para entender completamente el abandono de su madre, que con tiempo y recursos suficientes podría llenar ese vacío. Pero escuchar la pregunta de Andrés, cargada con el peso del trauma que obviamente aún llevaban, destrozó esa ilusión. Isabela atrajo a los 3 niños hacia ella, sus brazos rodeándolos en un abrazo protector que hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Alejandro. «Escúchenme bien, mis 3 guerreros», dijo Isabela, su voz tomando una calidad que Alejandro nunca había escuchado antes. No era la voz profesional de una empleada doméstica, era algo mucho más profundo, más maternal, más real. «A veces los adultos toman decisiones que no tienen nada que ver con ustedes.
Su mamá se fue porque tenía sus propios problemas que resolver, no porque ustedes no fueran suficientemente buenos o suficientemente amados. Pero ella no nos quería, dijo Nicolás, y había lágrimas en sus ojos ahora. No, mi amor. Isabela lo corrigió suavemente pero firmemente. Ella no estaba lista para ser mamá. Eso es diferente. Ustedes son increíbles, perfectos exactamente como son. ¿Y papá?, preguntó Mateo. ¿Por qué papá siempre se va? La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de un maremoto. Sus rodillas casi cedieron. Quería entrar corriendo, explicar, justificar, decirles que todo lo que hacía era por ellos. Pero algo lo mantuvo congelado en su lugar, necesitando desesperadamente escuchar la respuesta de Isabela. Hubo un largo silencio. Isabela claramente estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente, consciente de que estaba en territorio delicado, hablando sobre su empleador ausente. Su papá los ama mucho, comenzó Isabela finalmente. A veces, los papás muestran su amor de maneras que son difíciles de entender cuando eres pequeño. Él trabaja tanto porque quiere darles la mejor vida posible. Pero nosotros solo lo queremos a él, dijo Andrés simplemente, y esas 6 palabras contenían una verdad tan devastadora que Alejandro sintió lágrimas quemando en sus propios ojos por primera vez en años. Isabela apretó a los niños más fuerte. «Lo sé, mis amores, lo sé». «¿Isabela?», preguntó Nicolás después de un momento. «¿Puedo decirte un secreto?». «Claro que sí. A veces pretendo que tú eres nuestra mamá de verdad». Alejandro vio cómo el cuerpo de Isabela se tensaba, cómo luchaba visiblemente con la emoción. Cuando habló, su voz temblaba. «Nicolás, yo no soy su mamá, pero los quiero como si lo fuera». Las últimas 7 palabras resonaron en el recibidor, llenando cada espacio vacío, cada rincón de la casa que Alejandro había llenado con cosas caras, pero sin alma. Y en ese momento, parado en la puerta de su propia casa, Alejandro Cortés se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Sus hijos no necesitaban un proveedor, necesitaban un padre, y la mujer que había contratado para limpiar su casa les había dado algo que él, con todos sus millones, había fallado en darles: amor incondicional. Alejandro no sabía cuánto tiempo llevaba parado en la puerta, paralizado por la escena que se desarrollaba frente a él. Sus piernas se sentían como plomo, su respiración era superficial, y había un nudo en su garganta que amenazaba con asfixiarlo. Durante toda su vida adulta, se había enorgullecido de su control emocional, de su capacidad para mantener la compostura en las situaciones más difíciles de negocios. Había negociado contratos de cientos de millones sin pestañear. Había despedido a ejecutivos sin un temblor en su voz. Había construido un imperio inmobiliario con la frialdad calculada de quien veía el mundo como un tablero de ajedrez. Pero ahora, viendo a sus 3 hijos acurrucados contra Isabela, escuchando las palabras que salían de sus pequeñas bocas, algo dentro de él se estaba desmoronando de una manera que ninguna crisis financiera había logrado nunca. «Isabela», la voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. «¿Nos puedes cantar la canción?». «¿Cuál canción, mi cielo?». «La que nos cantas cuando tenemos pesadillas. La de las estrellas». Alejandro se tensó. ¿Pesadillas? ¿Sus hijos tenían pesadillas? ¿Cómo no lo sabía? Claro, porque nunca estaba en casa a la hora en que los niños se despertaban asustados en medio de la noche. Siempre estaba en algún hotel de 5 estrellas, en alguna ciudad diferente, cerrando algún trato que en este momento le parecía completamente insignificante. Isabela comenzó a cantar con una voz suave que llenó el recibidor con una calidez que Alejandro no sabía que una casa podía contener. Era una canción en portugués, su idioma nativo, sobre estrellas que cuidaban a los niños mientras dormían, sobre ángeles guardianes que ahuyentaban los monstruos del armario. La melodía era simple pero hermosa, y lo que más impactó a Alejandro fue ver cómo sus 3 hijos se relajaban visiblemente, sus cuerpos hundiéndose contra Isabela como si ella fuera el refugio más seguro del mundo. Cuando la canción terminó, Nicolás suspiró profundamente. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo?». «Siempre, mi amor». «¿Tú tienes hijos?». Alejandro vio cómo el cuerpo de Isabela se ponía rígido, como si la pregunta hubiera golpeado alguna herida antigua que aún no sanaba. Hubo un silencio largo, y cuando ella finalmente habló, su voz estaba cargada con una emoción tan cruda que Alejandro sintió que estaba invadiendo algo profundamente privado. «Tuve una hija,
dijo Isabela suavemente. Se llamaba Sofía. La palabra tuve resonó en el recibidor como un eco doloroso. Los tres niños levantaron sus cabezas, sus ojos infantiles tratando de comprender algo que era demasiado adulto, demasiado trágico para sus mentes jóvenes. ¿Dónde está ahora?, preguntó Andrés con la inocencia brutal que solo un niño puede tener. Isabela cerró los ojos por un momento, y Alejandro pudo ver una lágrima deslizándose por su mejilla. Está en el cielo, cariño. Se convirtió en una de esas estrellas sobre las que canto. El corazón de Alejandro se detuvo. En 18 meses nunca había sabido esto sobre Isabela. Nunca le había preguntado sobre su vida, sobre su familia, sobre su historia. Para él, ella había sido simplemente la empleada doméstica, eficiente, discreta, perfectamente profesional. Una función en su casa, no una persona con su propio dolor, con sus propias pérdidas devastadoras. ¿Ella murió?, preguntó Mateo, y había lágrimas en sus ojos ahora. Sí, mi amor. Hace 4 años. Tenía 6 años, casi la edad de ustedes. Nicolás se sentó derecho, su carita arrugada con una seriedad que era desgarradora en alguien tan joven. ¿Por eso nos quieres tanto? Porque extrañas a tu hija. La pregunta era tan perspicaz, tan directa al corazón del asunto, que incluso Alejandro se sorprendió. Isabela abrió los ojos y miró a los 3 niños con una expresión de amor tan puro, tan incondicional, que Alejandro sintió simultáneamente gratitud y vergüenza abrumadoras. No los quiero porque ustedes reemplazan a Sofía, explicó Isabela, acariciando las mejillas de cada niño. Nadie puede reemplazar a nadie. Los quiero porque ustedes, porque son dulces y divertidos y valientes, porque cuando llego a esta casa cada mañana, ustedes hacen que mi corazón se sienta menos roto. ¿Y nosotros también te ayudamos?, preguntó Mateo esperanzado. Me ayudan más de lo que pueden imaginar, mi pequeño guerrero. Andrés, siempre el más reflexivo de los 3, preguntó, ¿tu hija era linda como mamá? Isabela sonrió a través de sus lágrimas. Era hermosa. Tenía el cabello oscuro y rizado, y una risa que hacía que todo el mundo sonriera. Le encantaba bailar y siempre estaba cantando, incluso cuando no sabía la letra de las canciones. ¿Cómo murió?, preguntó Nicolás, y Alejandro casi entró corriendo para detener la pregunta, pero algo lo retuvo. Isabela respiró profundamente. Hubo un accidente. Un conductor que no estaba prestando atención. Sofía y yo estábamos cruzando la calle, de la mano, volviendo de su clase de ballet. El conductor iba demasiado rápido. Yo traté de protegerla, pero su voz se quebró. No fui suficientemente rápida. No fue tu culpa, dijo Nicolás con una convicción feroz. Fue culpa del conductor malo. Mi cabeza lo sabe, respondió Isabela tocándose el pecho. Pero mi corazón a veces olvida. Mateo se levantó y abrazó a Isabela con todas sus fuerzas. Yo te voy a cuidar, y Nicolás y Andrés también, ¿verdad, chicos? Claro, respondieron los hermanos al unísono, uniéndose al abrazo. Alejandro sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas ahora, algo que no había experimentado desde que era niño. Aquí estaba esta mujer, destrozada por una pérdida impensable, dando amor incondicional a los hijos de otro hombre. Aquí estaban sus hijos, ofreciendo consuelo con la generosidad sin límites de los niños que han sido amados bien. Y aquí estaba él, el hombre que lo tenía todo en términos materiales, dándose cuenta de que había estado viviendo como un extraño en la vida de sus propios hijos. ¿Isabela?, preguntó Andrés después de un momento. ¿Nos puedes contar algo sobre Sofía? ¿Cómo era? El rostro de Isabela se iluminó con una sonrisa nostálgica. Oh, era increíble. Tenía tu valentía, Nicolás. Tu capacidad de pensar profundamente, Andrés. Y tu corazón enorme, Mateo. ¿Qué más?, presionó Nicolás, claramente fascinado. Bueno, Isabela se rió suavemente, secándose las lágrimas. Tenía una obsesión con los dinosaurios. Su favorito era el Diplodocus porque decía que tener un cuello tan largo significaba que podía ver el futuro antes que los demás. Los 3 niños se rieron con eso, y Alejandro se sorprendió encontrándose sonriendo a través de sus propias lágrimas. Y, continuó Isabela, odiaba usar zapatos. Cada vez que salíamos de casa, era una batalla épica para que se pusiera los zapatos. Prefería estar descalza, sintiendo la hierba bajo sus pies. Como nosotros, exclamó Mateo, levantando sus propios pies descalzos.
Exactamente como ustedes. Isabela sonrió, pellizcando su naricita. ¿Tienes fotos?, preguntó Andrés. Isabela vaciló por un momento, luego sacó su teléfono del bolsillo de su uniforme. Con dedos que temblaban ligeramente, navegó por la galería hasta encontrar lo que buscaba. Los tres niños se acercaron, mirando la pantalla con curiosidad reverente. «Es hermosa», susurró Nicolás. Alejandro, desde su posición en la puerta, no podía ver la foto, pero podía ver el impacto que tenía en sus hijos. Algo había cambiado en esta conversación. Isabela no estaba solo cuidando a sus hijos. Les estaba enseñando empatía. Les estaba mostrando cómo sostener el dolor de otra persona con ternura. Les estaba demostrando que el amor no se divide, se multiplica. «Isabela», dijo Nicolás con seriedad, «Sofía está orgullosa de ti. Estoy seguro». Esas palabras, viniendo de un niño de 7 años, fueron tan hermosas y perfectas que Isabela comenzó a llorar abiertamente. No fueron lágrimas solo de tristeza, sino de algo más complejo: gratitud, amor, sanación. «Gracias, mi corazón», logró decir. «Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar». Mateo, con la lógica simple de un niño, declaró: «Entonces nosotros podemos ser como tus hijos también. No para reemplazar a Sofía, sino para que tengas más gente que te quiera. Y tú puedes ser como nuestra mamá», añadió Andrés. «No nuestra mamá real, porque ya tenemos una aunque ella no esté aquí, pero como nuestra mamá del corazón». Alejandro vio cómo Isabela luchaba con la emoción, cómo abría y cerraba la boca varias veces antes de poder hablar. «Ustedes ya son mis niños del corazón», finalmente susurró. «Cada día que paso con ustedes, mi corazón se sana un poquito más». «¿Y papá?», preguntó Nicolás. «¿Su corazón también necesita sanarse?». La pregunta era tan inesperada, tan perceptiva, que tanto Isabela como Alejandro se sobresaltaron. Isabela miró hacia donde normalmente estaba la foto familiar de Alejandro con los niños y Valeria antes de que ella se fuera. «Su papá ha pasado por mucho dolor también», dijo Isabela cuidadosamente. «Cuando su mamá se fue, no solo los lastimó a ustedes, también lastimó a su papá». «Pero él no llora», observó Andrés. «Ni siquiera cuando dijimos adiós a mamá. Los adultos a veces esconden su llanto», explicó Isabela. «Piensan que tienen que ser fuertes todo el tiempo, que no pueden mostrar cuando están tristes o asustados o confundidos». «¿Papá está asustado?», preguntó Mateo con los ojos muy abiertos. Isabela pensó por un momento. «Creo que tu papá está asustado de muchas cosas. Asustado de no ser suficiente para ustedes. Asustado de que lo necesiten y él no sepa cómo estar ahí. Asustado de sentir porque duele mucho». Cada palabra era como un espejo sostenido frente a Alejandro, reflejando verdades que él había pasado 2 años evitando. Isabela lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Y eso era simultáneamente aterrador y liberador. «Nosotros podemos ayudarlo», dijo Nicolás con determinación. «¿Verdad, chicos?». «¿Cómo?», preguntó Andrés. «Diciéndole que lo queremos, que no necesitamos que sea perfecto, solo necesitamos que esté aquí». La sabiduría que salía de la boca de su hijo de 7 años golpeó a Alejandro con la fuerza de un huracán. ¿Cómo había criado niños tan empáticos, tan sabios, cuando él había estado ausente tanto tiempo? Y entonces se dio cuenta. No había sido él. Había sido Isabela. Ella había estado dándoles lo que él no podía, enseñándoles lo que él no sabía enseñar, siendo la presencia constante y amorosa que él había fallado en ser. «Su papá es afortunado de tenerlos», dijo Isabela, besando las cabezas de los 3 niños. «Y yo soy afortunada de conocerlos a ustedes». «Isabela», dijo Mateo bostezando repentinamente, «puedes quedarte hasta que papá llegue a casa. No queremos estar solos». «Nunca están solos, mis amores. Siempre estoy aquí. Pero cuando te vas a tu casa por la noche sí estamos solos», argumentó Nicolás. «Papá llega tan tarde que ya estamos dormidos. Y cuando nos despertamos, él ya se fue». La acusación simple pero devastadora flotó en el aire. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Sus hijos se sentían solos en una mansión de $10 millones, rodeados de todos los lujos imaginables, porque la única cosa que realmente necesitaban era su presencia, y esa era la única cosa que él no les había dado. En ese momento,
Mientras veía a Isabela acunar a sus 3 hijos contra ella, cantando suavemente otra canción en portugués, Alejandro Cortés tomó la decisión más importante de su vida. No podía seguir siendo un espectador en la vida de sus propios hijos. No podía seguir construyendo un imperio financiero mientras su familia se desmoronaba. No podía seguir permitiendo que una empleada doméstica, por más extraordinaria que fuera, hiciera el trabajo que era su responsabilidad como padre. Pero también se dio cuenta de algo más. No podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba aprender de la mujer que había logrado llegar al corazón de sus hijos de maneras que él nunca había logrado. Necesitaba entender cómo Isabela, con su propio corazón roto, había encontrado la capacidad de amar tan plenamente. Alejandro respiró profundamente, preparándose para entrar y revelar su presencia. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, Nicolás dijo algo que lo congeló en su lugar. «Isabela, ¿puedo decirte mi deseo más grande?» «Por supuesto, mi cielo. Deseo que papá pueda ver lo que nosotros vemos cuando estamos contigo. Deseo que pueda aprender a jugar con nosotros como tú juegas. Deseo que él pueda ser feliz otra vez». Y con esas palabras, pronunciadas por un niño de 7 años con más sabiduría emocional que muchos adultos, Alejandro Cortés finalmente entendió lo que tenía que hacer. Tenía que morir como el hombre que había sido y renacer como el padre que sus hijos necesitaban. Alejandro no podía moverse. Sus pies estaban clavados al suelo de mármol como si hubieran echado raíces. Cada fibra de su ser le gritaba que entrara, que abrazara a sus hijos, que dijera algo, cualquier cosa. Pero otra parte de él, la parte cobarde que había estado evitando esta confrontación durante 2 años, quería salir corriendo de vuelta a su Mercedes y fingir que nunca había escuchado nada. El peso de las palabras de Nicolás lo aplastaba. «Deseo que papá pueda ver lo que nosotros vemos cuando estamos contigo». Su hijo de 7 años había expresado en una sola frase todo lo que Alejandro había fallado en entender durante años de paternidad ausente. No se trataba de cuántos juguetes compraba, o de cuán grande era la casa, o de cuánto dinero depositaba en sus cuentas de fideicomiso. Se trataba de presencia. Se trataba de tiempo. Se trataba de amor demostrado, no amor asumido. Isabela había comenzado a recoger los cojines del sofá, su voz suave mientras les decía a los niños que era hora de ordenar antes de la cena. Los 3 hermanos se quejaron juguetonamente, pero obedecieron, y Alejandro se maravilló de cómo ella lograba que hicieran cosas que para él siempre terminaban en batallas épicas y gritos. «Nicolás, tú te encargas de los cojines grandes», instruyó Isabela. «Andrés, ayúdame con estos. Y Mateo, mi pequeño guerrero, ¿puedes recoger los juguetes que están por aquí?» «Sí, capitana Isabela», gritó Mateo, haciendo un saludo militar exagerado que hizo reír a todos. Mientras los observaba trabajar juntos, transformando el caos en orden con risas y canciones improvisadas, Alejandro sintió algo quebrándose dentro de su pecho. Durante 18 meses, esta escena se había repetido todos los días, y él nunca había estado presente para verla. Nunca había sido parte de este mundo mágico que Isabela había creado para sus hijos dentro de las paredes frías de su mansión. Su teléfono vibró en su bolsillo. Sin mirarlo, sabía que sería otro mensaje urgente de su oficina, otra crisis que requería su atención inmediata. Durante años, había permitido que estas urgencias artificiales dictaran cada momento de su vida. Había convencido a sí mismo de que cada llamada respondida, cada correo contestado, cada reunión atendida, era para el bien de sus hijos, para asegurar su futuro financiero. Pero parado aquí, viendo la verdadera riqueza que se desarrollaba frente a él, se dio cuenta de cuán completamente había malinterpretado lo que significaba proveer para una familia. «Isabela», dijo Andrés mientras ponía el último cojín en su lugar, «¿podemos hacer galletas antes de la cena?» «Mi amor, sabes que tu papá no permite que coman dulces antes de cenar», respondió Isabela con una sonrisa suave. Alejandro se estremeció. Ni siquiera recordaba haber establecido esa regla. Probablemente lo había dicho una vez, de pasada, y como todo lo demás en su casa, se había convertido en ley absoluta, porque él era el jefe, el proveedor, el que tomaba todas las decisiones. «Papá nunca se entera», argumentó Nicolás. «Siempre llega después de que estamos dormidos». La declaración casual de su hijo fue como un puñetazo en el estómago.
Alejandro había pensado que sus largos horarios de trabajo pasaban desapercibidos, que los niños no se daban cuenta realmente de su ausencia. Qué ingenuo había sido, qué voluntariamente ciego. Aún así, dijo Isabela firmemente, las reglas son las reglas. Pero les diré que, después de cenar, si comen todas sus verduras, podemos hacer un postre especial. ¿Con chocolate?, preguntó Mateo con los ojos brillantes. Con chocolate, confirmó Isabela, tocándole la nariz juguetonamente. Los tres hermanos celebraron, y Alejandro sintió una mezcla extraña de gratitud y envidia. Gratitud porque Isabela respetaba su autoridad, incluso cuando él no estaba presente para ejercerla. Envidia porque ella había logrado lo imposible: hacer que sus hijos siguieran las reglas con amor en lugar de miedo, con cooperación en lugar de resentimiento. Isabela miró su reloj, una pieza simple y práctica que probablemente había costado menos que uno de los juguetes que llenaban las habitaciones de los niños. Muy bien, mis guerreros. Necesito empezar la cena. ¿Quién quiere ayudarme en la cocina? ¡Yo!, gritaron los tres al unísono. Mientras se dirigían hacia la cocina, Alejandro supo que este era el momento. No podía seguir escondiéndose en su propia casa como un ladrón. No podía seguir siendo un fantasma en las vidas de sus hijos. Tenía que entrar. Tenía que enfrentar lo que había perdido, lo que había desperdiciado. Respiró profundamente, secándose las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano, y dio el primer paso hacia adelante. Sus zapatos italianos de $1000 resonaron contra el mármol, un sonido que normalmente le daba satisfacción, pero que ahora solo le recordaba cuánto dinero había gastado en cosas superficiales mientras descuidaba lo que realmente importaba. «Hola», dijo, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. El efecto fue instantáneo y dramático. Los tres niños se congelaron en el acto, sus ojos enormes de sorpresa. Isabela se volteó tan rápido que casi dejó caer la bandeja que estaba sosteniendo, su expresión transformándose de calidez a alarma profesional en un instante. «¡Papá!», gritó Mateo, siendo el primero en reaccionar. Corrió hacia Alejandro con los brazos extendidos. Alejandro se arrodilló justo a tiempo para atrapar a su hijo menor, sintiendo el peso pequeño y sólido de él estrellándose contra su pecho. El impacto físico fue nada comparado con el impacto emocional. ¿Cuándo había sido la última vez que había abrazado realmente a sus hijos? No solo un abrazo rápido de despedida, sino un abrazo verdadero. «Mateo», susurró, apretando a su hijo contra él, inhalando el olor a champú de niños y sudor de juegos. «No nos dijiste que venías hoy». Mateo se alejó ligeramente para mirar a Alejandro con una mezcla de alegría y confusión. «¿Por qué estás aquí? ¿Pasó algo malo?». La pregunta reveló tanto sobre cómo sus hijos lo percibían. Su presencia era tan inusual, tan fuera de lo ordinario, que inmediatamente asumían que algo terrible había sucedido. «No, campeón», Alejandro logró decir, su voz espesa con emoción. «No pasó nada malo, solo cancelé mi viaje. Quería estar en casa con ustedes». Nicolás y Andrés se habían acercado más lentamente, sus expresiones más cautelosas que la de Mateo. Alejandro se dio cuenta con un dolor agudo que sus hijos mayores habían aprendido a ser cuidadosos con él, a no esperar demasiado, a protegerse de la decepción inevitable. «¿De verdad?», preguntó Nicolás, y había una vulnerabilidad en su voz que partió el corazón de Alejandro. «De verdad», confirmó Alejandro, extendiendo sus brazos para incluir a los tres. Después de un momento de hesitación, Nicolás y Andrés se unieron al abrazo. Alejandro cerró los ojos, sosteniéndolos, tratando de memorizar este momento. Podía sentir sus pequeños corazones latiendo contra él. Podía sentir el calor de sus cuerpos, la confianza en la manera en que se apoyaban contra él. Y se dio cuenta con una claridad dolorosa de cuántos de estos momentos había perdido, de cuántas noches había elegido otro correo electrónico sobre otro abrazo. Cuando finalmente se separaron, Alejandro levantó la vista y se encontró con los ojos de Isabela. Ella había retrocedido hacia la pared, claramente tratando de darles espacio, su expresión cuidadosamente neutral, en la manera que había perfeccionado durante 18 meses de empleo profesional. Pero Alejandro podía ver más allá de esa máscara ahora. Podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos apretaban la bandeja, la preocupación en sus ojos. Ella estaba preocupada. Se dio cuenta.
preocupada de que él hubiera escuchado todo, preocupada de haber cruzado alguna línea invisible, preocupada de perder este trabajo que claramente significaba mucho más para ella que solo un salario. «Señor Cortés», dijo Isabela, su voz volviendo a la formalidad profesional que usaba cuando él estaba presente. «No esperábamos que regresara hoy. Si hubiera llamado, habría preparado algo especial para la cena». La diferencia en su tono comparado con la calidez que había usado con los niños momentos antes fue como un abismo. Y Alejandro se dio cuenta de que él había creado esta distancia, había establecido estas paredes, había insistido en esta formalidad que convertía una relación potencialmente hermosa en algo rígido y transaccional. «Isabela», comenzó poniéndose de pie, «no vine a casa esperando una cena especial». Ella esperó, su expresión educadamente atenta, dándole absolutamente nada. «Vine porque…» Se detuvo, consciente de que sus 3 hijos lo estaban observando con curiosidad intensa. «Vine porque necesitaba estar aquí». «Por supuesto, señor», respondió Isabela. «Si me disculpa, debería empezar con la cena. Los niños necesitan comer pronto». «Isabela, ¿te quedarás para cenar con nosotros?». La pregunta salió antes de que Alejandro pudiera pensar realmente en ella. El shock en el rostro de Isabela fue visible por una fracción de segundo, antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. «Eso no sería apropiado, señor Cortés. Yo soy la empleada. Pero siempre comes con nosotros cuando papá no está», protestó Mateo. Isabela se puso rígida, y Alejandro vio pánico real en sus ojos por un momento. Ella claramente no había querido que él supiera eso, aunque Alejandro no podía imaginar por qué pensaría que le importaría. «¿Es verdad?», preguntó Alejandro suavemente. «Los niños necesitan compañía durante las comidas», explicó Isabela, su voz defensiva ahora. «Es importante para su desarrollo social. No pensé que usted objetaría, considerando que normalmente no está presente para…». Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea. «Para cenar con ellos», terminó Alejandro por ella. «Tienes razón. No he estado presente. Y claramente, has estado haciendo mucho más que las responsabilidades básicas de tu trabajo». Hubo un silencio incómodo. Los niños miraban entre los 2 adultos claramente confundidos por la tensión que había llenado el recibidor. «He tratado de hacer lo mejor para los niños», dijo Isabela finalmente, levantando su barbilla con una dignidad que Alejandro encontró simultáneamente admirable y desgarradora. «Lo sé», respondió Alejandro, «y por eso estoy pidiéndote que te quedes para la cena. No como mi empleada, sino como alguien que claramente es importante para mis hijos». «Sí», gritó Mateo. «Por favor, Isabela, papá puede comer con nosotros también». La manera en que su hijo formuló la invitación, como si Alejandro fuera el invitado en lugar de Isabela, reveló cuán completamente había cedido su lugar en el centro de la familia de sus hijos. «No sé si eso es apropiado, señor», repitió Isabela, pero su voz tenía menos convicción ahora. «Isabela», Alejandro dijo, y por primera vez en 18 meses, realmente la miró. No como una función en su casa, no como la mujer que mantenía todo funcionando sin problemas, sino como una persona que había sufrido una pérdida impensable, una persona que había tomado su dolor y lo había transformado en amor para los hijos de otro hombre, una persona que estaba enseñando a sus hijos cosas que él debería haberles enseñado. «Por favor», añadió simplemente. Fue Nicolás quien finalmente rompió el impasse. Caminó hacia Isabela y tomó su mano, luego extendió su otra mano hacia Alejandro. «Vamos, papá. Isabela hace la mejor pasta con albóndigas. Y nos deja ayudar a mezclar los ingredientes». Alejandro miró la mano extendida de su hijo, esta pequeña mano que estaba construyendo un puente entre 2 mundos que habían existido separados durante demasiado tiempo. Tomó la mano de Nicolás, sintiendo los dedos pequeños y pegajosos envolviendo los suyos. Andrés tomó la otra mano de Alejandro, y Mateo corrió para tomar la mano libre de Isabela. Y así, conectados en una cadena humana, los 5 caminaron hacia la cocina. Mientras entraban al espacio brillante y moderno que había costado más de $200,000 remodelar, Alejandro se dio cuenta de que nunca había cocinado aquí. Nunca había hecho nada más que tomar un café rápido antes de salir corriendo a su oficina. Esta cocina de revista, con sus electrodomésticos de última generación y sus encimeras de mármol importado,
Había sido diseñada para impresionar, no para crear memorias. Pero claramente, Isabela había transformado este espacio en algo más. Había dibujos de los niños pegados en el refrigerador con imanes. Había un frasco de galletas en forma de dinosaurio en el mostrador. Había pequeños bancos para que los niños pudieran alcanzar la encimera. Había vida aquí, calor, evidencia de que este espacio era usado y amado. Muy bien, dijo Isabela, claramente decidiendo aceptar la situación, aunque seguía visiblemente incómoda. ¿Quién va a ayudarme con las albóndigas? ¡Yo!, gritaron los tres hermanos. Alejandro se quedó al margen, observando mientras Isabela organizaba a los niños con eficiencia práctica. Nicolás fue puesto a cargo de mezclar los ingredientes de las albóndigas. Andrés ayudaba a medir las especias. Mateo, con supervisión cuidadosa, estaba encargado de dar forma a las albóndigas con sus manitas. Era hermoso y caótico y perfecto. Había harina en el piso, salsa de tomate salpicada en la encimera y risas constantes mientras los niños trabajaban. Isabela se movía entre ellos como una maestra de orquesta, guiando, corrigiendo, animando y, sobre todo, amando. Y Alejandro, el hombre que había construido un imperio inmobiliario, que había negociado con magnates internacionales, que había tomado decisiones que afectaban a miles de personas, se quedó parado en su propia cocina sintiéndose completamente perdido, porque se dio cuenta de algo fundamental. No sabía cómo hacer esto. No sabía cómo ser parte de este mundo cálido y desordenado. No sabía cómo jugar, cómo reír sin agenda, cómo amar sin condiciones. Pero mientras observaba a sus tres hijos trabajar junto a Isabela, vio algo más. Vio que no era demasiado tarde para aprender. «Papá», la voz de Mateo sacó a Alejandro de sus pensamientos. «¿Por qué estás ahí parado? ¿No vas a ayudarnos?» La pregunta era simple, inocente, pero golpeó a Alejandro como una revelación. Sus hijos lo estaban invitando a su mundo, ofreciéndole una entrada a esta dinámica que habían construido con Isabela, y él estaba parado como un extraño en su propia casa, paralizado por la inseguridad. «Yo no sé cómo ayudar», admitió Alejandro, las palabras saliendo con dificultad. Era quizás la primera vez en años que había admitido no saber algo. Isabela levantó la vista de la olla donde estaba preparando la salsa, sorpresa genuina cruzando su rostro. Por un momento sus ojos se encontraron, y Alejandro vio algo ablandándose en su expresión. No era lástima, sino algo más parecido a comprensión. «Nicolás», dijo Isabela suavemente, «¿por qué no le muestras a tu papá cómo hacer las albóndigas?» Nicolás miró a Alejandro con una mezcla de excitación y nerviosismo, como si no estuviera seguro de que su padre realmente quisiera ensuciarse las manos. «¿De verdad quieres aprender, papá?» «Sí», respondió Alejandro, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía completamente en serio. «Enséñame». Se acercó al mostrador donde Mateo estaba trabajando, y su hijo menor lo miró con ojos enormes. «Primero tienes que quitarte el saco, papá. Si no, se va a ensuciar». Alejandro miró su traje de Armani de $3,000. Durante toda su vida adulta, este tipo de ropa había sido su armadura, su símbolo de éxito y poder. La idea de quitárselo para hacer albóndigas debería haberle parecido ridícula. Pero en este momento, nada le parecía más importante. Se quitó el saco y lo colgó en el respaldo de una silla. Luego se arremangó la camisa blanca hasta los codos. Los niños lo observaban con fascinación, como si estuvieran viendo una transformación mágica. «Ahora ven aquí», instruyó Nicolás con una seriedad adorable, señalando un lugar junto a Mateo. «Isabela nos enseñó que tienes que lavarte las manos primero». «Muy bien, con jabón». Alejandro obedeció, yendo al fregadero y lavándose las manos mientras sus tres hijos lo observaban como supervisores críticos. Cuando terminó, Andrés le entregó una toalla. «Perfecto», dijo Nicolás con aprobación. «Ahora, tomas un poco de mezcla, así». Metió su mano pequeña en el tazón grande de carne molida mezclada con especias y otros ingredientes. «No demasiado, o la albóndiga será muy grande. Isabela dice que tienen que ser del tamaño de una pelota de golf». Alejandro metió su mano en el tazón, y la sensación de la mezcla fría y húmeda entre sus dedos fue extrañamente liberadora. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo con sus manos que no involucrara un teclado o un bolígrafo de lujo? «Así, papá»,
Mateo tomó su mano y la guió. Ahora la haces bolita, rodando en tus manos. Alejandro intentó formar la albóndiga, pero se desmoronó en sus manos. Los niños se rieron, pero no era una risa cruel. Era alegre, inclusiva, como si se alegraran de que su padre fuera imperfecto como ellos. Está bien, papá, dijo Andrés. A mí también se me rompieron las primeras. Tienes que apretarlas más al principio. Con la paciencia infinita que solo los niños pueden tener cuando están enseñando algo que aman, los tres hermanos guiaron a Alejandro a través del proceso. Isabela había vuelto su atención a la salsa, pero Alejandro podía ver una pequeña sonrisa en su rostro mientras trabajaba. Después de varios intentos fallidos, Alejandro finalmente logró hacer una albóndiga decente. La sostuvo triunfalmente. «¡Lo logré! Muy bien, papá», celebró Mateo chocando su mano llena de mezcla con la de Alejandro en un high five desordenado. Durante la siguiente media hora, trabajaron juntos, creando montones de albóndigas. Alejandro descubrió que había algo profundamente satisfactorio en este trabajo simple. No había reportes que revisar, no había decisiones multimillonarias que tomar, solo sus manos, la mezcla y la compañía de sus hijos. «Isabela», preguntó Nicolás mientras trabajaban, «¿puedes contarle a papá sobre Sofía?» Alejandro sintió cómo Isabela se tensaba en la cocina. El silencio que siguió fue pesado con significado. Ella se volteó lentamente, mirando primero a Nicolás, luego a Alejandro. «¿Les hablaste de Sofía?», preguntó Alejandro suavemente. «Ellos preguntaron si tenía hijos», respondió Isabela, su voz cuidadosa. «No quise mentirles». «No estoy molesto», Alejandro se apresuró a aclarar. «Solo me gustaría saber más si estás dispuesta a compartir». Isabela estudió su rostro por un largo momento, como si estuviera tratando de determinar si su interés era genuino o solo cortesía educada. Finalmente, asintió. «Sofía tenía 6 años cuando murió», comenzó, su voz suave pero firme. Era todo para mí. Su papá nos había abandonado cuando ella tenía 2 años, así que éramos solo nosotras dos contra el mundo. Los 3 niños habían dejado de trabajar, escuchando con atención reverente. Alejandro se dio cuenta de que probablemente ya habían escuchado esta historia, pero la escuchaban de nuevo con el mismo respeto, como si entendieran la importancia de ser testigos del dolor de alguien más. «Trabajaba como maestra en Brasil», continuó Isabela. «No ganaba mucho, pero era suficiente. Éramos felices. Sofía amaba bailar, cantar, dibujar. Quería ser veterinaria cuando creciera porque amaba a todos los animales». Su voz se quebró ligeramente. El día del accidente, la había recogido de su clase de ballet. Estábamos cruzando la calle, tomadas de la mano. Vi el auto venir demasiado rápido. Traté de empujarla fuera del camino, pero se detuvo, cerrando los ojos. Mateo se bajó de su banco y corrió hacia Isabela, abrazando sus piernas con fuerza. Ella abrió los ojos, mirando hacia abajo con una ternura que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. «El conductor estaba enviando mensajes de texto», dijo Isabela, acariciando el cabello de Mateo. «No vio el semáforo en rojo. Sofía murió en el hospital 3 días después. Yo sobreviví con huesos rotos y un corazón que nunca sanará completamente». «Isabela», Alejandro dijo, su voz espesa con emoción. «No tenía idea. Lo siento muchísimo». «¿Cómo podría haberlo sabido?», respondió Isabela sin amargura, solo declarando un hecho. «En 18 meses, usted y yo hemos tenido tal vez una docena de conversaciones, y todas sobre horarios o necesidades de los niños». La observación era justa y cortante. Alejandro se dio cuenta con vergüenza de que nunca le había preguntado a Isabela nada personal. Nunca había mostrado interés en ella como ser humano. Para él, había sido simplemente la empleada eficiente que mantenía su casa funcionando sin problemas. «Tienes razón», admitió. «He sido negligente». «Señor Cortés», Isabela comenzó, volviendo a su formalidad profesional. «Alejandro», la interrumpió. «Por favor, llámame Alejandro». Isabela parpadeó, claramente sorprendida. «No sería apropiado. Isabela nos llama por nuestros nombres», señaló Andrés con lógica infantil impecable. «¿Por qué tú no puedes llamarla por su nombre?» «Porque yo soy su jefe», explicó Alejandro. «¿Pero no pueden ser amigos también?», preguntó Nicolás. La pregunta era tan simple, tan directa, que Alejandro no tenía una respuesta inmediata. «¿Por qué no podían ser amigos?»,
¿Por qué tenía que mantener esta distancia formal con la mujer que claramente conocía a sus hijos mejor que él? Nicolás tiene un punto, dijo Alejandro, mirando a Isabela. Claramente eres más que una empleada en esta casa. Eres importante para mis hijos. Y después de lo que he visto hoy, me gustaría conocerte mejor. Como persona, no solo como la mujer que trabaja para mí. Isabela lo miró con una expresión que era difícil de interpretar. Había sorpresa allí, pero también cautela, como si no estuviera segura de si podía confiar en este cambio repentino. Está bien, dijo finalmente, pero en el trabajo sigo siendo su empleada. Acordado, respondió Alejandro. Ahora todos somos amigos, declaró Mateo felizmente. Como un equipo. Isabela sonrió, el primer gesto genuino que le había dirigido a Alejandro. Sí, como un equipo. Y este equipo necesita terminar de cocinar antes de que todos mueran de hambre. Volvieron al trabajo con una energía diferente. La tensión que había llenado la cocina se había disipado, reemplazada por algo más cálido, más promisorio. Mientras Alejandro continuaba formando albóndigas bajo la supervisión crítica de sus hijos, se permitió imaginar cómo podría ser la vida si esto fuera normal, si estas noches en familia fueran la regla en lugar de la excepción. Cuando todas las albóndigas estuvieron listas, Isabela las cocinó mientras los niños ponían la mesa. Alejandro observó cómo trabajaban juntos como una máquina bien aceitada, cada uno sabiendo exactamente qué hacer sin que se lo dijeran. Nicolás, tú pones los platos, instruyó Isabela. Andrés, los cubiertos. Mateo, las servilletas. ¿Cuántos platos?, preguntó Nicolás. 5, respondió Isabela, y luego se detuvo, mirando a Alejandro con incertidumbre. O 4. 5, dijo Alejandro firmemente. Dijiste que te quedarías para cenar. Si insiste, señor Alejandro. El nombre sonó extraño en sus labios, formal a pesar de la familiaridad, pero era un comienzo. La mesa quedó hermosa en su simplicidad. No había el arreglo floral caro que normalmente decoraba la mesa del comedor formal. En su lugar, había un centro de mesa hecho por los niños con palitos y flores del jardín. Los platos eran los de uso diario, no la vajilla de porcelana china. Y sin embargo, esta mesa se sentía más acogedora que cualquier cena formal que Alejandro hubiera organizado. Cuando se sentaron, Alejandro en la cabecera, los niños a los lados, e Isabela al otro extremo, hubo un momento de silencio incómodo. Alejandro se dio cuenta de que no sabía qué decir, cómo comenzar una conversación familiar normal. Fue Mateo quien salvó el momento. Isabela, ¿podemos hacer la cosa de agradecimiento? ¿La cosa de agradecimiento?, preguntó Alejandro. Antes de comer, explicó Andrés. Cada uno dice algo por lo que está agradecido hoy. Es una tradición que empezamos, dijo Isabela, mirando a Alejandro con cierta defensividad, como si esperara que él objetara. Me parece hermoso, respondió Alejandro honestamente. ¿Quién comienza? Yo, dijo Mateo levantando la mano. Estoy agradecido porque papá está en casa y porque hicimos albóndigas juntos. Las palabras simples golpearon a Alejandro directamente en el corazón. Algo tan pequeño, tan ordinario para la mayoría de las familias, era digno de gratitud especial para su hijo porque era tan raro. Yo estoy agradecido, dijo Andrés, porque Isabela nos contó sobre Sofía y porque ahora papá también la conoce. Nicolás pensó por un momento. Estoy agradecido porque hoy se siente como si tuviéramos una familia de verdad. El silencio que siguió fue cargado con emoción. Alejandro sintió lágrimas picando en sus ojos otra vez. Este llanto constante que era tan ajeno a él, pero que parecía ser su nueva normalidad. Isabela habló con voz suave. Estoy agradecida por estos 3 niños maravillosos que me recuerdan cada día que el amor es más fuerte que el dolor. Todos miraron a Alejandro, esperando. Él se aclaró la garganta, tratando de encontrar las palabras correctas. Estoy agradecido, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, por haber tomado la decisión de volver a casa hoy, por haber visto lo que había estado perdiéndome, y por tener una segunda oportunidad de aprender a ser el padre que ustedes merecen. Mateo se levantó de su silla y corrió para abrazar a Alejandro. Te queremos, papá. Incluso cuando no estás aquí, te queremos. Y con esas palabras, pronunciadas con la honestidad brutal de un niño, Alejandro Cortés
supo que su vida había cambiado irrevocablemente. No podía volver a ser el hombre que había sido. No quería volver. Mientras comían juntos, las risas llenando la habitación, Alejandro se permitió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que no era demasiado tarde. Esperanza de que podía aprender. Esperanza de que su familia rota podía sanar. El despertador de Alejandro sonó a las 5:30 de la mañana, como lo había hecho durante los últimos 15 años. Su mano se movió automáticamente para apagarlo, y durante los primeros segundos confusos del despertar, todo parecía normal. Entonces recordó la noche anterior, y su corazón se aceleró. Había cenado con sus hijos, había hecho albóndigas, había escuchado sobre Sofía, había prometido cambiar. Se levantó de la cama, y en lugar de dirigirse directamente a la ducha como siempre hacía, caminó por el pasillo hacia las habitaciones de los niños. La casa estaba silenciosa, sumida en esa quietud especial de las primeras horas de la mañana. Abrió la puerta de la habitación de Nicolás primero, observando la forma pequeña acurrucada bajo las sábanas, rodeada de libros y dinosaurios de juguete. Luego Andrés, durmiendo boca abajo con los brazos extendidos. Finalmente Mateo, con su oso de peluche favorito apretado contra su pecho. Sus hijos, sus 3 hijos hermosos que había estado viendo solo los fines de semana, si acaso. Regresó a su habitación y tomó su teléfono. Tenía 17 correos electrónicos urgentes y 5 mensajes de voz de su oficina. Comenzó a leerlos, su cerebro automáticamente cambiando al modo de negocios, analizando problemas, formulando soluciones. Señor Cortés, necesitamos su aprobación inmediata para el proyecto Riverside. La reunión con los inversionistas japoneses ha sido reprogramada para esta mañana. Situación crítica con el contrato de Madrid. Necesitamos que venga a la oficina. Alejandro sintió la presión familiar construyéndose en su pecho. Durante años, estos mensajes habían sido su prioridad absoluta. Un contrato en peligro, una reunión crucial, un problema que solo él podía resolver. Eran las excusas perfectas para justificar su ausencia, para convencerse de que estaba haciendo lo correcto por su familia al trabajar incansablemente. Pero ahora, con la memoria de las palabras de Mateo resonando en su mente, «Te queremos incluso cuando no estás aquí». Estos mensajes urgentes parecían menos críticos, menos importantes que el simple hecho de estar presente cuando sus hijos despertaran. Tomó una decisión. Escribió un mensaje grupal a sus 3 vicepresidentes principales. Estaré trabajando desde casa esta semana. Todos los asuntos no críticos pueden esperar. Para emergencias reales, llámenme después de las 9 a.m. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. A las 7 en punto, escuchó movimiento en la cocina. Isabela había llegado, como lo hacía todas las mañanas. Alejandro se vistió rápidamente, esta vez eligiendo jeans y una camisa casual en lugar de su traje habitual, y bajó las escaleras. Isabela estaba preparando el desayuno, moviéndose por la cocina con la eficiencia de quien conoce cada centímetro del espacio. Se sobresaltó cuando vio a Alejandro. «Señor Cortés». «Alejandro», se corrigió. «No esperaba verte tan temprano». «Normalmente ya me habría ido», admitió Alejandro. «Pero hoy quiero desayunar con los niños». Algo cruzó el rostro de Isabela, una emoción que Alejandro no pudo identificar completamente. ¿Sorpresa? ¿Escepticismo? ¿Esperanza? «Los niños suelen despertar alrededor de las 7:30», dijo ella. «¿Café? Por favor». Trabajaron en silencio durante varios minutos. Isabela preparando panqueques mientras Alejandro ponía la mesa. Era extrañamente pacífico, este momento matutino compartido. Alejandro se dio cuenta de que nunca había presenciado la rutina matutina de su casa. Nunca había sido parte de estos rituales que sus hijos experimentaban todos los días. «Isabela», dijo después de un momento, «¿cómo son las mañanas normalmente? ¿Qué hacen los niños?» Ella lo miró con curiosidad. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque me di cuenta anoche de que no sé nada sobre la vida diaria de mis hijos. No sé qué comen en el desayuno, cómo es su rutina, qué hacen antes de ir a la escuela». Isabela vertió más masa en el sartén. «Nicolás siempre se despierta primero. Le gusta leer un poco antes de bajar. Andrés es más lento para despertar. Necesita tiempo para ajustarse al día. Mateo es el más energético. Salta de la cama listo para jugar. Y cuando bajan, desayunamos juntos.
Hablamos sobre lo que harán en la escuela ese día. Después del desayuno, se cepillan los dientes, se visten y jugamos un juego rápido antes de que el conductor los lleve al colegio. ¿Qué tipo de juego? Depende del día. A veces es Simón dice, a veces cantamos canciones, a veces hacemos adivinanzas. Alejandro procesó esta información, construyendo en su mente una imagen de la vida que había estado perdiendo. ¿Y por las tardes? Regresan a las 3. Merendamos, hacen tarea, juegan. A las 6 bañamos y cenamos. A las 8 están en cama. Era una rutina simple, ordinaria, y él no había sido parte de ella en 2 años. El sonido de pasos pequeños en las escaleras interrumpió su conversación. Nicolás apareció primero, como Isabela había predicho, con un libro bajo el brazo. Se detuvo en seco cuando vio a Alejandro en la cocina. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» La pregunta, aunque inocente, reveló cuán anormal era su presencia. «Buenos días, campeón. Pensé en desayunar con ustedes antes de la escuela». Los ojos de Nicolás se iluminaron. «¿En serio? Andrés, Mateo, bajen rápido. Papá está aquí». Pronto los 3 hermanos estaban sentados a la mesa, mirando a Alejandro con una mezcla de alegría y desconfianza, como si esperaran que desapareciera en cualquier momento. Isabela sirvió los panqueques, y Alejandro observó cómo los niños los cubrían con miel y frutas según sus preferencias individuales. Nicolás prefería fresas, Andrés arándanos, Mateo plátanos con mucha miel. Detalles pequeños que un padre debería saber, que él estaba aprendiendo por primera vez. «Papá», dijo Mateo con la boca llena, «¿vas a llevarnos a la escuela hoy?» Alejandro miró a Isabela, quien explicó. «Normalmente el conductor los lleva. Sale a las 8:15. «Me encantaría llevarlos», respondió Alejandro, y las sonrisas en los rostros de sus hijos hicieron que su corazón se hinchara. El desayuno fue caótico de la mejor manera. Los niños hablaban sobre sus clases, sobre sus amigos, sobre un proyecto de ciencias que Nicolás estaba haciendo sobre volcanes. Alejandro escuchaba, fascinado, descubriendo aspectos de sus vidas que nunca había conocido. Entonces su teléfono sonó. El identificador mostraba Ricardo Mendoza, BP Finanzas. Alejandro vaciló. Había dicho después de las 9. Eran las 8:05. «¿Vas a contestar, papá?», preguntó Andrés. Y había algo en su voz, una resignación que rompió el corazón de Alejandro. «No», dijo, silenciando el teléfono. «Esto es más importante». Mateo sonrió tan ampliamente que mostró el espacio donde había perdido un diente la semana anterior, algo que Alejandro no había sabido hasta ese momento. El teléfono volvió a sonar. Luego, otra vez. Y otra. Nicolás miraba el teléfono, luego a Alejandro, su expresión tornándose cada vez más cerrada. «Está bien si necesitas irte, papá. Entendemos». Esas palabras, «entendemos», fueron como un puñal. Sus hijos habían aprendido a entender, a aceptar su ausencia como algo normal e inevitable. «No voy a ninguna parte», declaró Alejandro, apagando completamente el teléfono. Isabela lo miró con sorpresa genuina, pero no dijo nada. Después del desayuno, Alejandro ayudó a los niños a prepararse. Descubrió que Nicolás era meticuloso con su uniforme, que Andrés siempre olvidaba ponerse los zapatos hasta el último momento, que Mateo necesitaba ayuda con los botones de su camisa. A las 8:15, los 4 salieron hacia el garaje. Alejandro abrió su Mercedes, pero Nicolás señaló otro vehículo. «Ese es el auto de familia, papá. El Mercedes solo tiene 2 asientos». Alejandro miró el SUV que raramente usaba, el vehículo práctico que había comprado para ocasiones familiares que nunca llegaban. «Tienes razón. Vamos en ese». El viaje a la escuela duró 15 minutos. Los niños cantaron canciones, señalaron cosas interesantes por la ventana, discutieron sobre cuál dinosaurio ganaría en una pelea. Alejandro se rió más en esos 15 minutos que en los últimos 6 meses. Cuando llegaron a la escuela, Alejandro estacionó y salió para abrir las puertas. Otros padres hacían lo mismo, algunos saludándose, algunos llevando mochilas pequeñas, algunos abrazando a sus hijos antes de despedirse. «Adiós, papá», dijeron los 3, comenzando a alejarse. «Esperen», llamó Alejandro. Se arrodilló y abrió sus brazos. Los 3 hermanos corrieron de vuelta, chocando contra él en un abrazo grupal que casi lo derribó. «Los amo», susurró Alejandro. «Que tengan un día maravilloso». «Te amamos también», respondieron,
y había tal alegría pura en sus voces que Alejandro sintió lágrimas picando en sus ojos. Los observó entrar a la escuela, notando cómo Nicolás ayudaba a Mateo con su mochila, cómo Andrés esperaba pacientemente por sus hermanos antes de entrar. Buenos niños, niños maravillosos que él apenas conocía. De regreso en casa, encontró a Isabela limpiando la cocina. Ella lo miró con una expresión que era difícil de interpretar. «Ese fue un buen comienzo», dijo ella finalmente. «Es solo un día», respondió Alejandro. «Un día no hace una diferencia. Un día se convierte en dos. Dos en una semana en un mes. Así es como se construye una vida, Alejandro. Un día a la vez». Alejandro asintió, queriendo creer que era así de simple. Encendió su teléfono y vio 32 mensajes perdidos, 12 llamadas y varios correos marcados como urgente. «¿Necesitas trabajar?», preguntó Isabela. «Sí, pero…» Miró hacia las escaleras, hacia las habitaciones de sus hijos ahora vacías. «¿Puedes enseñarme algo? Algo que haces con los niños, alguna de tus tradiciones. Quiero aprender». Isabela estudió su rostro durante un largo momento. «¿De verdad quieres cambiar? ¿O esto es solo culpa temporal que pasará en unos días?». La pregunta era justa y brutal. «No lo sé», admitió Alejandro honestamente. «No sé si puedo cambiar completamente, pero quiero intentarlo. Por ellos, por mí. ¿Me ayudarás?». Isabela suspiró como si estuviera tomando una decisión difícil. «Está bien, pero necesitas entender algo. Los niños no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre presente. Si vas a hacer esto, tienes que comprometerte realmente, no solo cuando es conveniente». «Lo sé». «¿Lo sabes? Porque he visto la manera en que miras tu teléfono. He visto cómo tu trabajo siempre gana. Si vas a romper sus corazones otra vez, es mejor que te mantengas alejado». Las palabras de Isabela eran duras pero necesarias. «Tienes razón en desconfiar», dijo Alejandro. «He demostrado durante 2 años que el trabajo es mi prioridad, pero ayer algo cambió. Vi lo que he estado perdiendo, y no puedo seguir viviendo así. Los niños te creerán con acciones, no con palabras. Entonces les mostraré», prometió Alejandro. «Empezando ahora». Las siguientes 3 horas fueron una batalla constante entre 2 versiones de Alejandro Cortés. Sentado en su oficina en casa, una habitación que raramente usaba porque prefería estar en el rascacielos del centro, intentaba concentrarse en los documentos que requerían su atención. Pero sus ojos seguían desviándose hacia la ventana, hacia el jardín donde Isabela había montado una pequeña área de juegos improvisada con cuerdas y obstáculos. Su computadora portátil brillaba con notificaciones. El proyecto Riverside estaba en riesgo. Los inversionistas japoneses amenazaban con retirarse. El contrato de Madrid necesitaba renegociación inmediata. Durante años, estos problemas habrían consumido cada segundo de su atención. Pero ahora, todo lo que podía pensar era en cómo sus hijos habían cantado en el auto esa mañana. Su teléfono vibró. Esta vez contestó. «Alejandro, gracias a Dios». La voz de Ricardo Mendoza sonaba al borde del pánico. «Necesitamos que vengas a la oficina ahora. Los japoneses están aquí y se niegan a hablar con nadie más que contigo. Ricardo, te dije que estoy trabajando desde casa esta semana. Estos son $40 millones. No podemos perder este contrato». Alejandro sintió la presión familiar construyéndose. 40 millones. Era dinero real. Un contrato importante. El tipo de cosa por la cual había sacrificado 1000 cenas familiares, 1000 momentos con sus hijos. «¿Cuánto tiempo necesitan?», preguntó, odiándose a sí mismo por siquiera considerarlo. 2 horas, máximo 3. Solo necesitamos que vengas, los calmes, les muestres que este proyecto es nuestra prioridad. Miró su reloj. Las 11:30. Los niños regresaban a las 3. Técnicamente podría ir, manejar la crisis y volver a tiempo. «Dame 30 minutos», dijo, y colgó antes de poder cambiar de opinión. Encontró a Isabela en la cocina, preparando la comida del almuerzo. «Necesito ir a la oficina», anunció. «Pero volveré antes de que los niños regresen de la escuela». Isabela no levantó la vista de las verduras que estaba cortando. «Por supuesto. Es una emergencia real. $40 millones en juego». «No necesitas justificarte conmigo», dijo Isabela. Pero había una frialdad en su voz que no había estado allí durante el desayuno. «Isabela». Ella finalmente lo miró.
y había algo en sus ojos que hizo que Alejandro se detuviera. No era enojo exactamente, sino algo más parecido a decepción resignada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, preguntó Isabela suavemente. Cuando Sofía estaba viva, trabajaba 2 empleos para mantenerla. Limpiaba oficinas por la noche después de enseñar en la escuela durante el día. Estaba exhausta todo el tiempo, apenas dormía. Pero nunca, ni una sola vez, perdí su recital de ballet o su obra escolar o una noche de leerle cuentos antes de dormir. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. No porque fuera una mejor persona que tú, sino porque sabía que el tiempo era limitado, que esos momentos nunca volverían. Y tenía razón. Ella se fue, y lo único que me queda son esos recuerdos de haberla elegido una y otra vez por encima de todo lo demás. Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos físicos. No es lo mismo, ¿no? Isabela volvió a cortar las verduras. Tú tienes 3 hijos hermosos ahí arriba. Tienes tiempo que yo no tuve. Y estás a punto de desperdiciarlo por $40 millones que ni siquiera necesitas. Mis empleados dependen de este contrato. Tus hijos dependen de ti, interrumpió Isabela, su voz todavía suave pero cortante como un cuchillo. Pero ya tomaste tu decisión. Ve. Solo no les prometas que estarás aquí cuando regresen si no estás seguro de poder cumplirlo. Alejandro se quedó parado en la cocina, inmóvil. 32 años construyendo su carrera, su reputación, su imperio. Y una mujer que había perdido todo lo que amaba, le estaba mostrando exactamente cuán vacías eran sus prioridades. Sacó su teléfono y llamó a Ricardo. No voy a ir. ¿Qué? Alejandro, esto es $40 millones, lo sé. Y tú eres perfectamente capaz de manejar esta negociación. Eres mi vicepresidente de finanzas por una razón. Confío en ti. Pero ellos quieren hablar contigo específicamente. Entonces diles que estoy atendiendo un asunto familiar que es más importante que su dinero. Si eso es suficiente para que se retiren, entonces no son el tipo de socios que quiero de todas formas. Colgó antes de que Ricardo pudiera argumentar más. Sus manos temblaban ligeramente. Acababa de arriesgar $40 millones para quedarse en casa. Un día entre semana. Isabela lo había observado durante toda la conversación. Cuando él la miró, había algo diferente en su expresión. Respeto, tal vez. O al menos, menos escepticismo. Acabo de tomar probablemente la peor decisión empresarial de mi vida, dijo Alejandro. O la mejor decisión de tu vida, respondió Isabela. El tiempo lo dirá. Enséñame, dijo Alejandro abruptamente. Dijiste que me enseñarías. Muéstrame cómo hacer esto, cómo ser lo que ellos necesitan. Isabela estudió su rostro durante un largo momento. Los niños regresan en 3 horas y media. Normalmente preparo actividades para la tarde, ayudo con la tarea, jugamos. ¿Quieres intentarlo hoy? ¿Solo tú? El pánico inmediato que Alejandro sintió debe haber sido visible en su cara, porque Isabela sonrió levemente. ¿Asustado? Aterrado, admitió. No sé qué hacer con ellos durante 3 horas. Bienvenido a la paternidad real, dijo Isabela. Pero te ayudaré. Primero, necesitas entender algo fundamental. Los niños no necesitan entretenimiento constante. Necesitan tu atención, tu presencia. Puedes hacer cosas simples y aún así crear momentos mágicos. Durante la siguiente hora, Isabela le enseñó lo que llamaba la rutina de la tarde. Le mostró cómo revisar las mochilas de los niños para notas de los maestros. Le explicó el sistema de premios por tareas completadas. Le enseñó los juegos favoritos de cada niño y cómo navegar las inevitables peleas entre hermanos. Nicolás necesita estructura, explicó. Dale una lista de cosas por hacer y estará feliz. Andrés necesita tiempo para procesar el día antes de hablar sobre él. No lo presiones inmediatamente. Y Mateo necesita contacto físico constante. Abrazos, chocar las manos, cosquillas. Es su lenguaje de amor. Alejandro tomaba notas mentales como si estuviera en la reunión más importante de su vida. Porque, se dio cuenta, eso era exactamente lo que era. Cuando los niños llegaron a las 3, Alejandro estaba esperando en la puerta. La sorpresa y alegría en sus rostros cuando lo vieron hizo que su decisión de quedarse valiera cualquier contrato perdido. «¡Papá! ¡Todavía estás aquí!», gritó Mateo lanzándose a sus brazos.
Prometí que estaría aquí, respondió Alejandro, cargando a su hijo menor. ¿Cómo estuvo la escuela? Durante la merienda, Alejandro puso en práctica lo que Isabela le había enseñado. No presionó a Andrés para que hablara inmediatamente. Le dio a Nicolás una lista de tareas: guardar la mochila, cambiarse de ropa, organizar sus libros escolares. Mantuvo a Mateo cerca, con una mano en su hombro mientras comían. Cuando llegó el momento de la tarea, Alejandro descubrió algo sorprendente. Sus hijos eran inteligentes, realmente inteligentes. Nicolás estaba trabajando en problemas de matemáticas que Alejandro encontró desafiantes. Andrés estaba escribiendo un ensayo sobre la fotosíntesis con un vocabulario impresionante. Mateo estaba aprendiendo a leer con una determinación que era conmovedora. «¿Cómo no sabía que eran tan brillantes?», murmuró Alejandro. «Porque nunca preguntaste», respondió Isabela suavemente. Había estado observando desde el fondo, lista para intervenir si era necesario, pero dejando que Alejandro manejara las cosas. A las 5, Isabela anunció que se iba. «Mi turno termina a las 6, pero ustedes claramente tienen todo bajo control». «Espera», dijo Alejandro, pánico súbito llenándolo. «¿Qué hago ahora? La cena está preparada, solo necesita calentarse. Baño a las 6:30, cama a las 8. Puedes hacerlo». «Isabela», comenzó Nicolás, claramente también sintiéndose inseguro sobre el cambio de rutina. «Tu papá estará bien», dijo Isabela con confianza que Alejandro no sentía en absoluto. «Y si necesita ayuda, puede llamarme». Cuando la puerta se cerró detrás de Isabela, Alejandro se encontró solo con sus 3 hijos por primera vez en... ¿cuánto tiempo? ¿Años? Los 3 lo miraban con expectativa. «Bien», dijo, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. «¿Quién quiere jugar antes de la cena?». Las siguientes 3 horas fueron simultáneamente las más desafiantes y las más gratificantes de la vida de Alejandro. Jugaron a las escondidas en la enorme casa, y Alejandro se maravilló de los escondites creativos que sus hijos habían desarrollado. Cenaron juntos, y aunque Alejandro quemó ligeramente el pan, nadie se quejó. El baño fue caótico. Mateo salpicó agua por todos lados. Andrés se negó a lavarse el cabello hasta que Alejandro inventó una canción ridícula sobre champú. Nicolás, siempre el responsable, supervisó a sus hermanos con seriedad adorable. Pero fue la hora de dormir cuando Alejandro finalmente entendió lo que había estado perdiendo. Después de que los 3 estuvieron en pijamas, en sus respectivas camas, Nicolás preguntó: «¿Nos vas a leer un cuento? ¿Les leen cuentos antes de dormir?». «Isabela siempre lo hace», explicó Andrés. «Es nuestra parte favorita del día». Alejandro tomó el libro que Nicolás le ofreció y se sentó en la cama. Los 3 niños se acurrucaron alrededor de él y comenzó a leer. Era un cuento sobre un dragón que aprendía a ser valiente, y mientras leía, sintiendo el peso cálido de sus hijos contra él, algo dentro de Alejandro se rompió y se recompuso simultáneamente. Esto era lo que había estado perdiendo. No solo tiempo, sino intimidad, conexión. Amor expresado en momentos simples y ordinarios. Cuando terminó el cuento, Mateo ya estaba dormido contra su brazo. Andrés bostezaba. Nicolás lo miraba con ojos somnolientos. «Papá», susurró Nicolás, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras, campeón». «¿Vas a quedarte ahora? ¿De verdad?». La pregunta, cargada con tanto miedo y esperanza, hizo que Alejandro sintiera lágrimas quemando en sus ojos. «Voy a intentarlo con todas mis fuerzas», prometió. «No seré perfecto. Voy a cometer errores. Pero sí, me voy a quedar». Nicolás sonrió, cerrando los ojos. «Bien, te extrañábamos». Mientras Alejandro llevaba a cada niño a su propia cama, besando frentes y arropando cobijas, se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado años persiguiendo éxito, construyendo riqueza, acumulando logros. Pero nada de eso se comparaba con esto, con ser necesitado querido, simplemente presente. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ricardo. «Los japoneses se fueron. Perdimos el contrato». Alejandro miró el mensaje, luego a sus 3 hijos durmiendo pacíficamente. Y en lugar del pánico o remordimiento que esperaba sentir, solo sintió paz. Había tomado la decisión correcta. 6 semanas después, Alejandro Cortés se despertó al sonido de risas provenientes de la cocina. Eran las 7 de la mañana de un sábado, y en lugar del silencio habitual de su mansión,
Su casa estaba viva con voces infantiles y el olor de panqueques quemándose ligeramente. Se levantó con una sonrisa, algo que había descubierto haciendo cada vez más frecuentemente. Las últimas 6 semanas habían sido las más difíciles y las más gratificantes de su vida. Había perdido 3 contratos importantes, 2 ejecutivos habían renunciado en protesta por sus nuevas prioridades, y su cuenta bancaria había visto la primera disminución en 15 años. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Conocía a sus hijos. Sabía que Nicolás tenía pesadillas sobre monstruos, pero le daba vergüenza admitirlo. Que Andrés quería ser veterinario cuando creciera porque amaba a los animales con una pasión que era conmovedora. Que Mateo todavía chupaba su dedo cuando pensaba que nadie estaba mirando, un hábito que lo reconfortaba cuando se sentía inseguro. Bajó las escaleras y encontró una escena que había aprendido a adorar. Sus 3 hijos de pie en bancos alrededor de la estufa, con Isabela supervisando mientras intentaban hacer el desayuno. Había harina en sus cabellos, masa en sus mejillas y felicidad pura en sus rostros. «¡Papá!», gritó Mateo al verlo. «Estamos haciendo panqueques sorpresa para ti». «¿Panqueques sorpresa?», preguntó Alejandro acercándose para abrazar a cada uno. «Con chispas de chocolate», explicó Nicolás con orgullo. «E Isabela nos dejó romper los huevos nosotros mismos». «Bueno, la mayoría de los huevos llegaron al tazón», añadió Isabela con una sonrisa, señalando algunos pedazos de cáscara que flotaban en la mezcla. Alejandro se rió. Un sonido que había redescubierto en las últimas semanas. El hombre que había sido 6 semanas atrás, el CEO implacable que veía el mundo como una serie de transacciones y problemas a resolver, se sentía como un extraño ahora. «Huelo algo quemándose», observó. «Oh, no». Andrés corrió hacia el sartén donde efectivamente un panqueque se había convertido en carbón. «Lo arruiné». «No lo arruinaste», dijo Alejandro rápidamente, recordando las lecciones que Isabela le había enseñado sobre no hacer que los errores parecieran tragedias. «Solo está extra crujiente. A algunos dragones les encantan los panqueques crujientes». Mateo se rió. «Papá, los dragones no son reales. ¿Estás seguro? Porque creo que vi uno en el jardín ayer». Los siguientes minutos fueron un caos feliz de cocinar, limpiar salpicaduras y rescatar panqueques de varios estados de quemado. Cuando finalmente se sentaron a comer, los panqueques eran irregulares, algunos quemados, otros crudos en el medio. Pero para Alejandro sabían mejor que cualquier comida de 5 estrellas que había tenido en su vida. «Papá», dijo Nicolás entre bocados, «¿es verdad que vas a venir a mi presentación de ciencias el martes?» «Claro que sí. ¿A qué hora?» «A las 2, pero es en medio del día de trabajo». «Nicolás», Alejandro puso su mano sobre la de su hijo, «mi trabajo más importante ahora es ser tu papá. Todo lo demás puede esperar». Vio cómo los ojos de Nicolás se llenaban de lágrimas de felicidad y sintió su propio pecho apretándose con emoción. El teléfono de Alejandro vibró en el mostrador. Isabela lo miró con una expresión que se había vuelto familiar. Cautelosa esperanza mezclada con miedo residual de que todo volvería a cambiar. Era un mensaje de su asistente ejecutiva. Situación urgente. Edificio Riverside tiene problemas estructurales graves. Inspectores amenazan con cerrar el proyecto. Necesitamos que vengas, ahora. Alejandro sintió la presión familiar. El proyecto Riverside era su desarrollo más grande, $200 millones invertidos. Un cierre podría costar millones en demoras y podría destruir su reputación en la industria. Los 3 niños lo observaban, y Alejandro pudo ver la resignación comenzando a formarse en sus rostros. Habían visto esta escena antes durante las últimas 6 semanas. El teléfono sonaba, papá se ponía tenso, y aunque había logrado quedarse la mayoría de las veces, siempre había esa duda. ¿Tienes que irte?, preguntó Mateo con una voz pequeña. Alejandro miró a sus hijos, luego a Isabela, luego de vuelta a su teléfono. Escribió una respuesta. «Estaré ahí a las 4 p.m. Hasta entonces, manejen la situación. Para eso les pago». Apagó el teléfono y lo puso boca abajo sobre el mostrador. «No voy a ninguna parte», declaró. «Hoy es sábado, y los sábados son para familia». La sonrisa que se expandió por el rostro de Mateo fue como el sol saliendo. Nicolás soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Andrés simplemente asintió, pero Alejandro pudo ver la emoción húmeda en sus ojos.
Isabela no dijo nada, pero cuando sus miradas se encontraron, había algo nuevo en su expresión, algo que Alejandro había estado esperando ver durante semanas: confianza real. «Entonces», dijo Alejandro, aplaudiendo sus manos, «¿qué vamos a hacer hoy?» «¡El parque!», gritaron los tres al unísono. 2 horas después, Alejandro se encontraba en el parque local, empujando a Mateo en un columpio mientras Nicolás y Andrés corrían salvajemente por el área de juegos. Su traje de $3,000 había sido reemplazado por jeans y una camiseta, sus zapatos italianos de diseñador por tenis cómodos, y su expresión perpetuamente tensa por una sonrisa genuina. «¡Más alto, papá!», gritaba Mateo con deleite. «¿Más alto? ¿Estás seguro? Podrías volar hasta la luna. ¡Quiero ir a la luna!». Alejandro empujó más fuerte, y las risas de Mateo llenaron el aire. Miró alrededor y vio a Isabela sentada en una banca cercana, observándolos con una expresión de ternura que hacía que algo se moviera en su pecho. Durante las últimas 6 semanas, su relación con Isabela había evolucionado de empleador-empleada a algo mucho más complejo. Ella ya no era solo la mujer que cuidaba a sus hijos, era su maestra, su guía, y se estaba convirtiendo lentamente en su amiga. Pero había algo más también, algo que Alejandro no estaba listo para examinar demasiado de cerca todavía. «Isabela», llamó, «¿quieres empujar a Mateo por un momento? Voy a jugar con los otros 2». Ella se acercó con una sonrisa. «¿El gran CEO jugando en el parque? ¿Qué dirían tus socios de negocios?» «Probablemente que he perdido la cabeza», respondió Alejandro con una sonrisa. «Y tendrían razón. La perdí y encontré algo mucho mejor». Isabela lo miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Estás haciendo un buen trabajo, Alejandro. Los niños están floreciendo». «¿Gracias a ti?» «No». Ella sacudió su cabeza. «Gracias a ti por finalmente elegirlos. Yo solo les mostré el camino». Durante la siguiente hora, Alejandro jugó con una libertad que no había sentido desde su propia infancia. Trepó estructuras de juego, se deslizó por toboganes, jugó a las atrapadas hasta quedar sin aliento. Y mientras jugaba, notó algo. Otros padres lo observaban con sonrisas comprensivas. Él era uno de ellos ahora, no el CEO intimidante en su torre de marfil, sino simplemente un papá en el parque con sus hijos. Cuando finalmente colapsaron en la hierba, los 4 exhaustos y felices, Mateo se acurrucó contra el pecho de Alejandro. «Papá», dijo con su voz de 7 años llena de seriedad, «¿te puedo decir un secreto?» «Claro, campeón. Estas últimas semanas han sido las mejores de mi vida». Esas 8 palabras simples golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier noticia de negocios podría hacerlo. Su hijo, su hermoso hijo pequeño, estaba floreciendo simplemente porque su padre estaba presente. «Para mí también», respondió Alejandro, su voz gruesa con emoción. Nicolás y Andrés se unieron al abrazo, y pronto los 4 estaban en un montón en la hierba, riendo y abrazándose. Alejandro levantó la vista y vio a Isabela observándolos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Isabela», llamó, extendiendo su mano. «Ven aquí». Ella vaciló, claramente sintiendo que estaría invadiendo un momento familiar. Pero Mateo ya estaba gritando, «¡Sí, Isabela! ¡Eres parte de la familia!». Con pasos lentos, Isabela se acercó. Cuando tomó la mano de Alejandro, sintió una corriente eléctrica pasando entre ellos. La atrajo hacia el abrazo grupal, y pronto los 5 estaban juntos. Una familia no por sangre o por títulos legales, sino por amor y elección. «Gracias», susurró Alejandro en el oído de Isabela, «por no rendirte conmigo, por enseñarme lo que realmente importa». «Gracias a ti», respondió ella, «por dejarme amar a tus hijos, por darle un propósito a mi vida otra vez después de Sofía». Más tarde esa noche, después de que los niños se habían dormido agotados de su día en el parque, Alejandro e Isabela se sentaron en la terraza con café, mirando las estrellas. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro después de un largo silencio cómodo. «Claro. ¿Por qué te quedaste? Durante todos esos meses cuando yo era un jefe terrible, cuando te trataba como invisible, ¿por qué no renunciaste?». Isabela pensó por un momento. «Al principio, era solo por el dinero. Pagabas bien, y necesitaba enviar dinero a mi familia en Brasil. Pero después de conocer a los niños», se detuvo, mirando hacia el cielo estrellado.
¿Qué pasó? Vi a Sofía en ellos. No literalmente, pero vi niños que necesitaban amor, que necesitaban a alguien que realmente los viera. Y me di cuenta de que aunque no podía salvar a mi hija, tal vez podía ayudar a salvar a los tuyos de crecer sintiéndose no amados. No estaban no amados, protestó Alejandro débilmente. ¿No? Alejandro, cuando llegué aquí hace 18 meses, Nicolás tenía ataques de pánico todas las noches. Andrés había dejado de hablar en la escuela completamente. Mateo se hacía pipí en la cama porque tenía terror de que si dormía, todos desaparecerían como su mamá. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Qué? ¿Por qué nadie me dijo? Les pregunté a las niñeras anteriores. Dijeron que lo habían mencionado, pero que tú estabas demasiado ocupado para lidiar con problemas emocionales menores. La vergüenza que Alejandro sintió fue física, como si su cuerpo entero estuviera ardiendo. Dios mío, fui un monstruo. No eras un monstruo, corrigió Isabela gentilmente. Eras un hombre roto tratando de llenar el vacío de tu esposa con trabajo y dinero. Pero estabas lastimando a tus hijos en el proceso. ¿Y ahora? ¿Han mejorado? ¿No lo has notado? Nicolás no ha tenido un ataque de pánico en 4 semanas. Andrés es el estudiante más hablador en su clase ahora. Y Mateo duerme toda la noche sin accidentes. Alejandro sintió lágrimas corriendo por su rostro abiertamente ahora. Los estoy salvando. Están salvándose mutuamente, dijo Isabela. Ellos necesitaban un padre. Tú necesitabas una razón para vivir realmente en lugar de solo existir. Es hermoso verlos sanar juntos. Se sentaron en silencio por varios minutos, el peso de la conversación asentándose sobre ellos. Isabela, dijo Alejandro finalmente, sé que esto va a sonar extraño, y puedes decir que no sin preocuparte por tu trabajo, pero ¿considerarías mudarte aquí? No solo como empleada, sino como... no sé exactamente qué título darle. ¿Parte de la familia? Isabela lo miró con ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mis hijos te aman, que eres más importante para su bienestar que cualquier niñera o empleada doméstica, que... hizo una pausa, reuniendo coraje, que te has vuelto importante para mí también, y que la idea de que esto sea solo un trabajo, que podrías irte algún día, me aterroriza. Alejandro, hay una suite completa en el ala este que nunca usamos. Podrías tener tu propio espacio, tu privacidad, y el salario sería... Comenzó a mencionar una cifra. No es sobre el dinero, interrumpió Isabela. Nunca fue sobre el dinero. Lo sé, pero quiero que estés cómoda. Quiero que sepas que eres valorada no solo por lo que haces, sino por quién eres. Isabela se limpió las lágrimas de las mejillas. ¿Y qué soy para ti, Alejandro? Porque necesito que seas honesto. ¿Soy una empleada? ¿Una niñera? ¿Una amiga? Alejandro tomó su mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Honestamente, no sé exactamente qué eres. Sé que eres la primera persona en quien pienso cuando me despierto. Sé que tu opinión importa más para mí que la de cualquier ejecutivo o socio de negocios. Sé que cuando sonríes, hace que mi día sea mejor. Y sé que mis hijos te aman de una manera que es hermosa y pura. Tus hijos me aman, repitió Isabela suavemente. ¿Y tú? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada con posibilidades y miedos. Alejandro se dio cuenta de que este era un momento definitorio, un punto sin retorno. Estoy aprendiendo a amarte, dijo honestamente. No quiero apresurar nada, no quiero confundir a los niños o hacer esto sobre romance cuando realmente es sobre familia. Pero sí, Isabela, creo que te estoy amando. No solo por lo que haces por mis hijos, sino por quién eres. Por tu fuerza después de una pérdida tan terrible. Por tu capacidad de amar incluso cuando has sido lastimada. Por tu paciencia conmigo mientras aprendo a ser humano otra vez. Isabela cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Después de Sofía, juré que nunca volvería a abrir mi corazón. El dolor de perderla casi me destruye. Pero estos niños... Abrió los ojos mirando a Alejandro directamente. Y tú, me han mostrado que el amor vale el riesgo del dolor. Se inclinaron uno hacia el otro lentamente, y cuando sus labios se encontraron, fue suave y dulce y lleno de promesa. No era pasión ardiente, sino algo más profundo. Reconocimiento de dos almas rotas encontrando sanación mutua. Cuando se separaron, Alejandro sonrió. ¿Entonces es eso un sí? ¿Te mudarás? Es un sí, respondió Isabela. Pero con condiciones. ¿Cuáles?
Primero, los niños son la prioridad. Siempre. Lo que sea que se desarrolle entre nosotros viene segundo a su bienestar. Acordado. Segundo, vamos despacio. No quiero confundirlos o hacer promesas que no podemos cumplir. Acordado. Y tercero, sonrió. Sigues haciendo el desayuno los sábados. Te has vuelto sorprendentemente bueno con los panqueques. Alejandro se rió, sintiendo una alegría tan pura que casi dolía. Trato hecho. Se quedaron despiertos hasta tarde esa noche, planeando el futuro, compartiendo historias del pasado, construyendo puentes entre sus mundos previamente separados. Y cuando finalmente se fueron a dormir, Alejandro se sintió en paz por primera vez en años. 3 meses después, Alejandro estaba parado en el escenario de la Gala Anual de Empresarios, un evento al que había asistido durante años, siempre recibiendo premios por su éxito financiero, sus desarrollos innovadores, su liderazgo empresarial. Pero esta noche era diferente. Esta noche lo habían invitado a hablar y había aceptado porque tenía algo que decir. En la audiencia, sentados en la mesa principal, estaban Isabela, Nicolás, Andrés y Mateo, todos vestidos elegantemente, sus ojos brillando con orgullo. «Buenas noches», comenzó Alejandro, su voz clara y firme. «Durante 15 años he venido a este evento persiguiendo premios que pensé que definían el éxito. Edificios más altos, ganancias más grandes, contratos más lucrativos, y gané muchos de esos premios». Hizo una pausa, mirando directamente a sus hijos. «Pero hace 3 meses aprendí algo que cambió todo. Aprendí que había estado midiendo el éxito con las métricas completamente equivocadas. Porque mientras estaba construyendo mi imperio, estaba perdiendo a mi familia. Mientras estaba acumulando riqueza, mis hijos estaban creciendo sin mí. La sala estaba completamente silenciosa. Una mujer extraordinaria me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dólares o edificios. Se mide en momentos, en risas compartidas, en lágrimas secadas, en te amo dichos antes de dormir, en estar presente, no perfecto». Miró a Isabela, quien tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Así que esta noche, no estoy aquí para recibir un premio. Estoy aquí para dar uno». Levantó un sobre. «Es un cheque por $10 millones para establecer la Fundación Sofía Mendoza para padres y familias. Esta fundación ayudará a padres como yo que han olvidado lo que realmente importa. Y está nombrada en honor a una niña que nunca conocí, pero cuya memoria salvó a mi familia». Los aplausos fueron ensordecedores. Alejandro bajó del escenario y caminó directamente hacia su mesa, donde sus 3 hijos lo abrazaron con fuerza. Isabela estaba sollozando, sus manos cubriendo su boca. «Por Sofía», susurró Alejandro, abrazándola, «y por enseñarme a vivir». «Por Sofía», repitió Isabela, «y por ti, por finalmente ver lo que tenías». Esa noche, cuando volvieron a casa, los niños agotados pero felices, Alejandro los llevó a cada uno a la cama. Les leyó su cuento favorito, besó sus frentes, les dijo cuánto los amaba. Cuando llegó a Nicolás, su hijo mayor lo miró con ojos serios. «Papá, ¿puedo decirte algo?» «Siempre, campeón. Eres el mejor papá del mundo ahora». Alejandro sintió su corazón hinchándose. «No sé sobre eso». «Yo sí», insistió Nicolás. «Porque no eres perfecto, pero estás aquí. Y eso es lo único que siempre quisimos». Mientras Alejandro cerraba la puerta de la habitación de Nicolás, se encontró con Isabela en el pasillo. Ella tomó su mano, y juntos caminaron hacia la terraza donde todo había cambiado meses atrás. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Alejandro mirando las estrellas. «¿Qué?» «Que todo comenzó porque decidí volver a casa un día. Una decisión simple cambió todo». «No fue simple», corrigió Isabela. «Fue la decisión más valiente de tu vida». «¿Tengo algo de crédito?», bromeó. «Todo el crédito del mundo», sonrió ella. «Cambiaste completamente. Te convertiste en el hombre que tus hijos necesitaban. El hombre que yo...» Se detuvo. «¿Que tú qué?» «El hombre que yo estoy aprendiendo a amar también». Se besaron bajo las estrellas, y Alejandro supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Había cambiado millones por momentos, poder por presencia, y al hacerlo, había ganado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una familia real, amor verdadero, y un propósito que iba más allá de las ganancias trimestrales. Porque al final,
La verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que das. Y Alejandro Cortés había finalmente aprendido a dar lo más valioso de todo: su tiempo, su atención, su corazón completo.